Buenas noches, gracias por su tiempo para ser partícipes de esta presentación del libro Intermarium, Evangelio Anticomunista, autoría de los doctores Diego Martín Velázquez Caballero, Xochitl Patricia Campos López y Samuel Schmidt. Me permito dar lectura a la semblanza de nuestros invitados ponentes. Comienzo con el doctor Samuel Schmidt Nedvedovich, investigador de la University of Texas en Austin, y como parte de sus áreas de investigación son las redes de poder, democratización, participación ciudadana, análisis político. La doctora Xochitl Patricia Campos López es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, adscrita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus áreas de investigación que le vinculan son procesos de actores políticos y sociales, análisis de la derecha mexicana y comportamiento regional de partidos políticos. Y finalmente el doctor Diego Martín Velázquez Caballero, adscrito también a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y sus áreas de investigación, procesos de actores políticos y sociales, análisis de la derecha mexicana, procesos de transición política en México. Le cedo el uso de la voz al doctor Diego Martín Velázquez Caballero para comenzar con su presentación. Por favor. Muy buenas tardes a todos. Pues yo aquí inicio compartiendo la pantalla y trataremos de ser lo más breve que se pueda. Agradecemos mucho a Opción Ciudadana por darnos otra vez la oportunidad de dialogar al respecto de este tema. Y bueno, pues el libro ya es una segunda edición. Trata precisamente de entender esta perspectiva del intermarium que sigue vigente, que hoy sigue en la geopolítica norteamericana que busca aislar a Rusia, pero que tiene antecedentes muy largos, ¿no? Que tiene antecedentes históricos muy profundos y que, bueno, pues en Europa del Este, en el conflicto entre Rusia y Europa, pues encontramos los antecedentes de esta, de esta eh, eh, noción de conflicto. El, el concepto de intermarium eh, nace de un diálogo que tuvimos con Manuel Díaz Cid y que, bueno, en el trabajo de autonomía universitaria que rastrea los orígenes de la UPAEP, comparte este proyecto, ¿no? Don Manuel ya había señalado esta idea a Álvaro Delgado, uno de los estudiosos del Yunque, y aunque desde el 2003, 2004 ya el concepto estaba en el análisis de las derechas en México, realmente no se había observado con detalle. Nuestro trabajo es una aproximación, ¿no? Y bueno, eh, aquí muy rápido para iniciar, pues este proyecto sobre todo nace bajo la perspectiva de los jesuitas, eh, busca enfrentar la conspiración judeo-masónica comunista y bueno, eh, aunque hay un sentimiento en esta región que hasta la fecha podemos calificar como antirrusismo, existen antecedentes de rechazo hacia diferentes pueblos, ideologías, religiones y razas. Es muy importante la idea que don Manuel nos comparte, porque esta zona de Europa del Este, que
a principios del siglo XX constituía pues un espacio que era la periferia entre el Imperio Ruso y Europa, realmente era una zona de asentamiento, pues para pueblos alejados de la civilización rusa y de las civilizaciones europeas. Por un lado, los pueblos de Europa del Este, por otro lado, esta zona se convierte también en el receptáculo de comunidades judías que de diferentes diásporas se habían reunido en esta región y con mucho tiempo, con cientos de años Hola, como Melchor. antecedentes. El riesgo Sí, estoy para la presentando un libro, perspectiva pero ahorita no de me toca a mí. Ledochowski era que en esta región se Sale. podía desarrollar el Estado de Israel. Y así como otros estudiosos, entre ellos Vivian Forrester, han entendido que más allá del antisemitismo, lo que había también en Europa era no concederles un territorio a los judíos. El intermarium sirvió inicialmente para esto, pero también del antisemitismo propone la antimasonería y propone el anticomunismo. Estas ideas van a llegar a México, van a llegar a América, precisamente por estos sentimientos que dan la pauta para los fascismos europeos en el periodo entre guerras y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, aquí está el párrafo que en el texto sobre autonomía universitaria destaca la idea de intermarium. En la Guerra Fría, esta idea de intermarium, por la propia situación geopolítica que dio origen a la supervivencia del nazismo, la reconciliación con Norteamérica y el hecho de que la internacional dorada, la internacional negra, enfrentaran a la URSS, las zonas estratégicas de las potencias se vuelven centros de irradiación de este tipo de ideas. En América Latina fue mediante el franquismo como la idea de intermarium se desarrolla. Ha sido muy polémico a lo largo de estos años el descubrir la forma en que los nazis escaparon de el escenario europeo y que muchos de ellos no fueron sancionados, no fueron desnazificados y que, bueno, pues acudieron a diferentes países para que la Anticominterna también se desarrollara. Repito, América Latina reúne mediante el franquismo, mediante el nacionalismo católico y mediante los Estados Unidos, una geopolítica anticomunista. Por eso estas ideas llegan y nutren a muchos grupos de derecha, particularmente después del periodo cardenista en nuestro país. Grupos como los Tecos, grupos como el Yunque, eh, intelectuales de derecha como Salvador Borrego, como Salvador Abascal, como este enorme personaje Jorge Prieto Laurens, que van a representar un capítulo anticomunista en México y en Centroamérica, desarrollan toda esta serie de ideología que va a constituir grupos de ultraderecha, pero que también va a colaborar con el Estado mexicano para observar, perseguir
y en algunos casos, desafortunadamente no son pocos, exterminar comunistas. El intermarium, así como por un lado aporta la doctrina anticomunista para estas derechas, también es el fundamento para que la policía política, la Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta en nuestro país, parte de las Fuerzas Armadas, llevaran a cabo esta etapa de la guerra sucia, que fue una persecución eh, respecto de grupos de izquierda que nunca fueron un riesgo para la gobernabilidad del país, pero que en esta lógica del anticomunismo que Estados Unidos manejaba también en sus aliados con la diplomacia nuclear, pues era obligatorio. En el caso de eh, México, eh, los tecos no logran, por su radicalismo, infiltrar más allá de la zona del Bajío, pero el yunque se vuelve muy pragmático y según los estudiosos que ha tenido, infiltra el sector político, económico y social del país, tiene mucho más éxito que los tecos. Y aunque no hay una, un anticomunismo tan radical como en el Cono Sur o el caso de Guatemala, eh, las ideas de estas derechas parten de este intermarium que busca perseguir y exterminar a los comunistas, a los judíos y a los masones. Eh, Edmund Walsh, un sacerdote jesuita muy importante para el desarrollo del servicio diplomático en los Estados Unidos y también un personaje muy importante para México, porque a él corresponde en gran parte los acuerdos de paz de la Guerra Cristera y también el asesoramiento de muchos de los grupos supervivientes de las cristiadas en el país y la inserción de esta derecha en el sistema político mexicano, bueno, es también uno de los protagonistas del intermario. Soledad Loaesa, en una obra que titula A la sombra de la superpotencia, destaca el que desde Ávila Camacho, los Estados Unidos tienen un poder de veto muy singular en la sucesión presidencial. Y con el intermarium se permite ver que el sistema político mexicano pues está capturado por la geopolítica estadounidense, que pertenece inevitablemente a la esfera anglosajona de los Estados Unidos. Y que, bueno, a pesar de que ha sido una fuerza hegemónica, el imperialismo yanqui en el sistema político mexicano, en otros puntos geopolíticos ha sido mucho más grave. El intermarium es la contención de Rusia, no solo en los países que en algún momento estuvieron en la cortina de hierro, sino también el aislamiento de Rusia en diferentes puntos marítimos y continentales. Si actualizamos el intermarium, eh, precisamente la estirpe de los Brzezinski, Zbigniew Brzezinski y algunos de sus descendientes, hoy este proyecto lo mantienen vivo en Polonia y como uno de los ejes de la visión respecto de Ucrania hacia Rusia. Es una lucha entre potencias, es una lucha entre países que manejan a la humanidad y bueno, en el trabajo que nosotros proponemos, destacamos el que el intermarium sujeta a México, a los Estados Unidos, a la Iglesia Católica y a España. El sistema político mexicano es un sistema intervenido, es un sistema contradictorio, es un sistema eh, que es muy débil frente a la influencia de estos actores y que, bueno, pues está por la misma razón condicionado para seguir los intereses geopolíticos de
Estados Unidos, de la Iglesia Católica y de una colonia española que es muy conservadora. En el trabajo se destaca cómo estos elementos han venido conectando a lo largo del tiempo, ¿no? Por qué la transición en México también inicia con las derechas y también porque es una transición muy larga y muy accidentada. Y bueno, ¿por qué la democracia liberal capitalista tampoco ha tenido mucho éxito? En América Latina, quizá el caso más excepcional de democracias exitosas es Chile, pero con una democracia cristiana muy singular, ¿no? Una democracia que es muy limitada, que es condicionada también a la geopolítica de los Estados Unidos y bueno, la historia de Chile, también junto con Pinochet, un ejemplo semejante al franquismo, pues nos señala por dónde las democracias tienen éxito respecto de lo que estas tres potencias quieren. Es un tema muy importante el intermarium, es muy singular y bueno, pues yo espero que con estos datos se animen a estudiarlo, a conseguirlo y bueno, pues yo les agradezco mucho a mis compañeros el que se aventuren en este proyecto y bueno, pues Ernesto, espero que más adelante podamos seguir conversando. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a usted, doctor Diego. Le corresponde el uso de la voz a la doctora Xochitl. Patricia, por favor. Sí, muchas gracias. Perdón, es que hay que por ya los problemas técnicos. Em, sí, efectivamente, bueno, nosotros consideramos hoy por hoy que es muy interesante, primero, reconocer y rastrear estas tendencias a nivel global, por supuesto, pero sobre todo cuál ha sido el impacto y cuál sigue siendo el impacto de estas tendencias y de estos grupos para América Latina y específicamente para México. Eh, Porque, bueno, finalmente es una tendencia que se mantiene. Quizás el anticomunismo el día de hoy ha tenido o tiene ya una connotación diferente. Precisamente el comunismo y el anticomunismo, así como otras palabras, otros conceptos, han, se han resignificado, a veces se van vaciando del significado original y van cobrando otro sentido. Sin embargo, sigue habiendo una cierta reticencia a, a convivir eh, con ciertos grupos políticos, sociales, con tendencias económicas diferentes, con formas de abordar las desigualdades estructurales diferentes. Y bueno, es el caso de México, en donde si bien el comunismo y el anticomunismo, decía, tiene hoy una significación o un significado totalmente diferente. Bueno, pues el significado que asumen hoy en día sigue siendo un verdadero problema para el desarrollo de democracias sanas. Es el caso, por ejemplo, de sociedades secretas, sociedades reservadas, de grupos, específicamente el Yunque, ¿no? Los tecos, eh, y es importante observarlos porque son muy vigentes. Estos grupos siguen vivos, ahora señalando a otros objetivos, digamos. ¿Cuáles pueden ser esos objetivos? Bueno, pues el que es diferente, ¿no? Y en ese sentido siguen siendo grupos que siguen promoviendo una retórica de, de odio, después de todo. Eh, Claudio Lomnitz, por ejemplo, nos hacía un señalamiento, ¿no? Bueno, ¿quién es hoy el diferente? ¿Quién es hoy el judío? ¿Quién es hoy la persona a quien se discrimina? ¿Quién es hoy la persona a la que se le señala? Pues es el indígena, para el caso de México y de América Latina. Es el que tiene el color de piel un poquito más oscuro.
Y en ese sentido, bueno, pues reproducir estas retóricas, decía, pues impide el fortalecimiento de prácticas democráticas. Los grupos finalmente, o estos grupos siguen reclutando siguen reclutando miembros a partir de escuelas, ¿no? Son las universidades, ciertas universidades privadas de orientación casi siempre católica, los que siguen siendo semilleros para este tipo de grupos en donde se fomenta y se cultiva una retórica que, si bien no es una retórica de odio abierto, sí es una retórica de discriminación y de odio velado, que si bien no llaman a la violencia física, sí llaman a una violencia a partir de la segregación de grupos. Y precisamente por eso es importante señalar la vigencia de estos programas que, si bien ya no persiguen em, los objetivos iniciales, bueno, pues sí están plenamente vigentes, despliegan actividades, despliegan una retórica de, de confrontación, señalan y segregan grupos de manera sistemática, y además, al ser eh, sus centros de operaciones, las universidades, bueno, siguen reproduciendo también verdaderas élites en términos de conocimiento que posteriormente se van multiplicando en la función pública, por ejemplo. De manera que, y desde la función pública, y por ejemplo, desde las legislaturas y desde el ejercicio del gobierno, bueno, pues van generando también o van desarrollando ciertas políticas que han sido lesivas. ¿Cuáles son estas políticas? Por ejemplo, bueno, pues las más evidentes son las políticas del cuerpo, ¿no? Lo que se conoce como las políticas del cuerpo, pero también, por ejemplo, nutren ciertos partidos políticos, hoy partidos políticos de ultraderecha o de extremas derechas, que, que no abonan definitivamente para un diálogo y para un debate sanos y para un fortalecimiento de instituciones democráticas que permitan a todo mundo el uso de la voz de manera equitativa. Entonces, bueno, la intención del texto, o uno de los objetivos del texto, ha sido precisamente visibilizar estos grupos, visibilizar también sus estrategias, su retórica, y ver cómo efectivamente están muy vigentes, muy vigentes. Esto es también parte, o se debe a que paulatinamente las izquierdas y las derechas, las extremas izquierdas y las extremas derechas, han tendido a vincularse más al centro político, ideológico, y han dejado vacíos los extremos. En el caso de América Latina, cuando el día de hoy se están cuestionando los gobiernos de izquierdas, o gobiernos progresistas, o gobiernos que pertenecen a esto que se ha denominado las mareas rosas, que son así como rojo deslavado, por eso se llaman marea rosa, los gobiernos de izquierda en América Latina. eh, bueno, al quedarse la izquierda en una mala posición de, de, de publicidad o de aceptación, y al quedar la extrema derecha vacía, porque todo mundo se ha ido al centro, bueno, el día de hoy, estos grupos que nutren, en este caso, bueno, el Intermarium como una corriente histórica, pues han empezado a nutrir eh, los grupos de extremas derechas, ¿no? Y es precisamente por eso por lo que a nosotros nos parece que es vital observarlos. Gracias, doctora Xóchitl
Patricia Campos López por su intervención. Corresponde ahora el uso de la voz al doctor Samuel Schmidt. Nedvedovich, por favor, doctor. Si nos apoya con la activación de su micrófono, por favor, doctor. Pequeño detalle, perdón. No, estaba diciendo que muchísimas gracias a Opción Ciudadana por la invitación y por el esfuerzo de organizar esta charla. Charla que creo es importante porque los académicos trabajamos y de repente encontramos que lo que descubrimos o lo que encontramos o lo que analizamos conviene compartirlo, conviene socializarlo, pues para que cada quien le haga el uso que quiera a la información que uno va consiguiendo. Yo quiero comentar muy rápido varios elementos cortos. Uno, nosotros decidimos analizar a la ultraderecha porque nos interesaba entender este fenómeno político relativamente invisible, ¿no? ¿Por qué relativamente invisible? Porque el juego de la ultraderecha es un juego bastante oculto, es un juego que nunca no ha intentado hacer gran trabajo de masas, pero se ha hecho un gran trabajo de influencia política porque es un juego elitista, es un juego que se ubica en las entretelones del poder. Y este juego, este análisis de la ultraderecha nos podría llevar o nos puede llevar o nos lleva a entender juegos políticos que no entendíamos o que no veíamos. Voy a poner un ejemplo muy rápido. La ciencia política tradicional en México estaba acostumbrada a leer a la política a partir del PRI. ¿Sí? El PRI era el paradigma explicativo de todas las cosas y a partir del PRI se entendía las condiciones del sistema político mexicano y hasta ahí casi llegaba. Este es un problema que, por ejemplo, impactó muchísimo a los politólogos estadounidenses y sin duda a los politólogos mexicanos. Y sin embargo, el poder echarle un ojo a la ultraderecha permite o nos permitió una nueva visión de la política, una nueva visión de la Iglesia Católica, porque también igual damos por supuesto que la Iglesia tenía una cierta influencia, pero no considerábamos, por ejemplo, que la Iglesia de facto está apoyando sociedades secretas y esas sociedades secretas tienen pesos políticos determinantes. El obispo es el que prácticamente mueve a la sociedad secreta y al mover a la sociedad secreta, aunque es secreta y aunque dirá que no existe porque es secreta, en ese momento el obispo tiene una capacidad de influir muchísimo más allá de lo que la posición misma diría, ¿no? Lo estamos viendo ahora, ¿no? Obispos que negocian la paz entre carteles, y lo vimos antes con arzobispos que estaban atendiendo grandes capos de narcotráfico, etcétera. En fin, aquí se abre una nueva visión sobre la Iglesia y permite ver una nueva visión también de esa influencia política que no la habíamos visto. Y este libro permite también una visión sobre el peso político de la ultraderecha. Por ejemplo, uno hubiera dado casi por sentado que ahí se colaron personajes en el gobierno de López Obrador, que uno no, pues decía, pues ahí están, ¿no? Pero de repente resulta que eran miembros del Yunque. Y uno dice, ¿y qué hace un miembro del Yunque dirigiendo el Seguro Social? ¿No? Dejarle a la ultraderecha el manejo de una de las instituciones fundamentales en las prestaciones de salud, de jubilación, etcétera, pues es una concesión política de mayor envergadura. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, y ya lo decía creo que Patti, la geopolítica.
nosotros dábamos por sentados que todas las relaciones fundamentales de México eran con Estados Unidos. Y entonces lo que queríamos entender eran las relaciones de dependencia, que si Estados Unidos iba a intervenir y no iba a intervenir, etcétera, etcétera. Pero de repente, y lo mencionaba Diego, encontramos que Estados Unidos está apoyando a Franco, porque Franco era la última frontera contra el comunismo, y desde la España franquista nos rebota a México toda esta postura del intermarium, en el cual, como bien ya se dijo, había tres elementos fundamentales, ¿no? El ataque al comunismo, el ataque a los judíos y el ataque a los masones porque eran progresistas. Y entonces la geopolítica se complica porque vamos viendo que efectivamente por ahí está Estados Unidos y el intermarium tuvo un peso fundamental en Estados Unidos justamente con Walsh, que mencionaba Diego, cuando logran mover al senador McCarthy y hacerlo que arme toda una escalada anticomunista brutal y que a final de cuentas pues nos tiene que repercutir a todos. Y entonces, por ejemplo, si ustedes quieren nada más considerar que a partir de la influencia del intermario, la industria del cine entra en un código ético específico, porque había palabras que no se decían y besos que no se mostraban, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que las influencias culturales, sociales, etcétera, se enriquecen mucho, se enriquecen y no siempre con las consecuencias más positivas que digamos. Y entonces aquí yo me aventuraría a decir que hay algo cínico de la geopolítica, ¿no? Y vemos también que México no está aislado, no es solamente una relación de dependencia con Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, toda la postura antirrusa, que es anticomunista y antirrusa, y que persiste hasta la fecha, ya con una estructura más antirrusa hoy en día, o con un lenguaje y una actitud más antirrusa, en la postura de la OTAN, parte de la guerra en Ucrania, etcétera. Entonces vemos que todas estas influencias, estas fuerzas, tienen y van a rebotar en México. Tienen que ver, por ejemplo, para que el intermario interviniera en la guerra cristera, y tiene que ver, por supuesto, para explicar la transición, para que no hubo transición, ¿no? La alternancia, el cambio de partidos, etcétera, etcétera. Y un tercer elemento sería el considerar que los grupos de la ultraderecha no surgen de la nada, porque de repente, por ejemplo, yo me acuerdo haber leído en alguna ocasión que hubo una guerrilla de derecha en los 70s, que era los tecos, y bueno, pues era muy importante porque es justamente en Guadalajara, una ciudad muy importante, donde surge una guerrilla de derecha. Y yo decía, bueno, pues es un buen dato, ¿no? Y de repente decimos, ¿pero de dónde salieron? ¿Por qué brincan? No es gratuito, por ejemplo, que el Yunque surja en Puebla. Y no es gratuito tampoco que de Puebla surja una postura radical anticomunista como la de Díaz Ordaz, que además coincide un poco en el tiempo con la llegada del Intermarium a Puebla, ¿no? Porque no son brotes así de la nada, no son ¿cómo se llaman? Árboles o cosas, hongos, ¿no? Venenosos. Sí son hongos venenosos, pero... Y entonces, también esto nos permite entender esta mirada al intermario y a un fenómeno geopolítico tan importante, nos permite entender las dinámicas sociales y políticas por medio de las cuales surgen fuerzas políticas con un gran peso y que simplemente no las sabemos considerar de una manera adecuada. Yo dejo aquí mis comentarios porque creo que están complementando simplemente a mis coautores y mis colegas. Y otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por sus comentarios. Transitamos al siguiente segmento para ejercitar el pensamiento crítico alternativo, la reflexión y el contraste de ideas.
Agradeceré manifiesten su voluntad de participar mediante la mano física o la mano virtual. Una interrogante de mi autoría a los 3 doctores: ¿cómo contrarrestar los efectos del intermarium hoy en el presente para fomentar una cultura de paz? Este año, en diciembre, se conmemoran 50 años de la Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados. 50 años donde expresamente se habla sobre el neocolonialismo, evitar el neocolonialismo, fomentar la cooperación internacional para el desarrollo, la igualdad soberana de los estados, cómo contrarrestar los efectos del intermarium para fomentar una cultura de paz. ¿Quién se avienta? ¿Me aviento yo rápido? Yo creo que la pregunta lleva, como dicen por ahí, jiribilla, porque incluyó 2 elementos. Uno lo manejó muy rápido y el otro le dio más énfasis. Uno es cómo contrarrestar hoy a la ultraderecha, ¿no? Y es un problema muy serio, porque resulta que la ultraderecha está jugando, y Pati a lo mejor va a querer hablar un poco más al rato sobre la internacional. ¿Cómo le llamas tú, Pati? La internacional de la... ¿Una internacional reaccionaria? Esa mera, esa mera. ¿No? A lo mejor si te parece, platícanos un poco de eso. No son movimientos locales, no son iniciativas locales. Parecería que están incidiendo políticamente, pero uno los encuentra, a ver, ahí está Milei en Argentina, ahí está Hungría, ahí están creciendo la ultraderecha en muchos países de Europa, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo contrarrestarlos? Yo diría, bueno, pues a lo mejor con democracia y generando agendas progresistas. Entonces, en la medida que tengamos agendas progresistas y que se pueda conseguir apoyos masivos para las agendas progresistas, vamos a lograr contrarrestar a la ultraderecha. Esa es la primera parte. La otra parte, bueno, la verdad es que la Carta de Derechos y Deberes de los Estados fue un momento específico en los 70s. Yo creo que ahora estamos en condiciones inclusive mundiales más desventajosas de las que tendríamos en aquel momento. Y entonces, quién sabe si se podría hoy manejar una agenda de ese tipo. No estaría mal, porque es una agenda que quiere ser o que quiere compensar los excesos de las fuerzas en aquel entonces llamadas imperialistas, y que no son necesariamente todas esas fuerzas de ultraderecha. No todos los republicanos son de ultraderecha. Hoy parece ser que zarandearon a Trump en la corte otra vez, pero eso es otra cosa, y no necesariamente Trump es un tipo de ultraderecha, aunque está de repente, bueno, esto no es sobre Trump, o a lo mejor sí. Pero el tema, y es un tema bueno, yo creo que valdría la pena abrir un debate sobre eso, es si hoy en día se puede abrir un debate para armar una agenda progresista en el mundo y una agenda que responda a los intereses del sur, oprimido, subdesarrollado, etcétera, que seguimos igual de subdesarrollados que en los 70s, con maquilas, pero subdesarrollado. Y es una buena invitación. Pati, te paso la batuta, ya que te provoqué. Ok, gracias. Bueno, yo no sé, o sea, no tengo muy claro quién querría frenar a estos grupos, ¿no?
no, así como ubicados y demás, no sé quiénes podrían ser. Esa es una. La otra es que quien quiera hacerlo o quien pretenda hacerlo tendrá que organizarse, porque finalmente los grupos de ultraderecha, a ver, bueno, sí, a ver, los grupos de ultraderecha están perfectamente organizados. Esa es su ventaja y esa es de alguna manera su gran fortaleza. Están organizados, a veces no se llevan bien, a veces no comparten muchas ideas, pero comparten valores fundamentales y sobre todo comparten un objetivo que es el objetivo del poder político, el poder económico y el poder cultural. Esa es una cuestión, ¿no? Entonces, habría que ponernos de acuerdo sobre quién querría frenar estos grupos y tendrían que organizarse en torno a valores y aguantarse, ¿no? Porque finalmente las múltiples izquierdas lo que tienen es que son desorganizados porque son, eh, son condescendientes, son respetuosos, les gusta platicar, pero precisamente todos sabemos que cuando en una mesa todos nos ponemos a platicar, rara vez salimos de acuerdo. Entonces, eso es lo que ha faltado, ¿no? Esa es una cuestión. La otra es que efectivamente em, no hay que perder de vista que los grupos de derechas, de muchas derechas, no necesariamente son religiosos. Hay grupos de derecha religiosa y de derecha secular. Y dentro de la derecha religiosa hay grupos eh, católicos y hay grupos no católicos. En lo que sí se han puesto muy de acuerdo, y yo los invito a que revisemos la retórica, es en que defienden los valores occidentales de la cristiandad. Ya olvídate que sean católicos o no católicos, y ahí ya se pusieron de acuerdo, para empezar. Y además sí tienen organizaciones internacionales que los fortalecen, en donde están estudiando todo el tiempo, tienen agencias de pensamiento, think tanks, ¿no? Los tienen revistas, fundaciones, etcétera, escuelas, tienen universidades. El día de hoy, si ustedes buscan ahí en Google Colegio Intermarium, les va a aparecer una universidad de élite que está en Europa, que está en Polonia, en donde las élites de todo el mundo están mandando estudiantes con altos perfiles para reproducir estas élites. Entonces, pues, ¿qué haría falta? Pues eso, organizarse, primero ponerse de acuerdo quién querría detenerlos, después organizarse en torno a valores, pero eso es complicadísimo. A esta organización, a estas estrategias de organización y a estos grupos en torno a los valores de Occidente, en contra de la OTAN, a veces en contra de las tendencias globales, a favor, por ejemplo, de los estados de bienestar chauvinistas que se llaman, que se conocen. Todo esto es a lo que se conoce precisamente como internacional em, reaccionaria, ¿no? Pero que son muy diversas, o sea, los grupos son muy diversos y sin embargo han logrado ponerse de acuerdo. Uno de los objetivos en contra, precisamente, por ahí creo que vi una pregunta, es la Agenda 2030, ¿no? Que es el objetivo estratégico a vencer en América Latina. Gracias, doctora Xochitl. Antes de Perdón. darle lectura a la pregunta, sí, que la emite el doctor César Cancino, también académico de nuestra máxima casa de estudios poblana, cuyo antecedente pues, fue jesuita, ¿no? El antiguo Colegio del Espíritu Santo, posteriormente el Colegio del Estado de Puebla, que ya en unos días cumple su aniversario fundacional. Doctor Diego Martín, ¿desea usted emitir algún comentario, verdad? Por favor. Sí, no sé si se está por ahí compartiendo una pantalla. Sí, Sí. sí, la visualizamos.
Bueno, esta imagen, un poco está ahí en el texto, es una interpretación del sistema político mexicano a partir de la teoría de David Easton, ¿no? Un poquito lo tratamos ahí de demostrar, precisamente para esta pregunta que se hacía, ¿no? Pues si lo ven bien, el sistema político mexicano es muy débil, ¿no? En la perspectiva de su ambiente extrasocietal e intrasocietal, ¿no? Realmente el problema en América Latina, en México, es el Estado, ¿no? Un Estado eunuco, un Estado enano, un sistema político que está capturado, ¿no? Por los poderes fácticos y que, bueno, por eso es muy complicado a veces salirse del margen. Que Norteamérica o que estas internacionales eh, del mundo occidental quieren. Creo que el sistema político mexicano tiene opciones así como decidir si puede enfrentar esta vorágine o aprovecharla, ¿no? A veces se ha propuesto que México considere ser parte de Norteamérica, que se integre al sistema político estadounidense. Parece a veces que no hay opción. Y repito, el caso de Chile, ¿no? De una modernidad conservadora, donde hay un sistema político que es manejado, ¿no? Por grupos como el Opus Dei, como la ultraderecha, que tiene bastante fuerza en ese sistema político, y que en sincronía con la perspectiva económica norteamericana, con el neoliberalismo, pues tienen un sistema político más o menos estable, ¿no? La democracia chilena es una democracia limitada, pero es una excepción en América Latina, ¿no? Junto con otros países ahí como Costa Rica y aquellas naciones de ascendencia anglosajona o francesa, a excepción de Haití. Pero, por ejemplo, en algunos indicadores, la media latinoamericana está muy distante de Chile, ¿no? Entonces, la experiencia de Chile me parece que es muy interesante para explicar esto del intermarium, ¿no? El sistema estadounidense, la Santa Sede, permiten una democracia más o menos funcional si es bajo esas reglas. Si no se acata, viene la presión, viene la coacción, así como se está viendo en este momento en México y así como ocurre en otros países, ¿no? Viene el lawfare, viene la intervención, viene el golpe de Estado, viene el acoso, viene el financiamiento a think tanks para que presionen al sistema político y bueno, pues es complicado que el sistema político mexicano pueda resistir estas presiones, ¿no? Es un sistema político muy vulnerable al exterior y aquí podemos ver cómo algunos de estos actores que están en el sistema político mexicano tradicionales están muy vinculados, ¿no? A estas fuerzas del exterior, a estas potencias que influyen para que el sistema político mexicano se conduzca a su manera. Y retomando lo de la Agenda 2030, bueno, hoy también las derechas en el mundo tienen un conflicto ahí muy singular porque, bueno, como señala Moisés Naim, tenemos una lucha entre poderosos, ¿no? Plutócratas y populistas, ¿no? Y a veces los sistemas políticos ya no pueden también controlar. La Agenda 2030 es uno de los objetivos a destruir por parte de las derechas, ¿no? Lo podemos ver en el sistema político estadounidense. Hay una derecha, una ultraderecha filonazi, ¿no? Ahí con Donald Trump, que lucha aparentemente contra un progresismo, contra un liberalismo, que también ya no controla el sistema político norteamericano y que a veces ya están un poco fuera de control estas perspectivas. Pero repito, lo más importante es entender también en el caso del sistema político mexicano cómo está México secuestrado, intervenido, ¿no? México es un estado tributario de los Estados Unidos, pero tendría que buscar el óptimo en esa relación. Muchas gracias. Gracias, doctor Diego, por su ilustrativa imagen, su esquema, diagrama. Sí, me permito dar lectura a la pregunta emitida por el doctor César Cancino, quien también ha participado
en el Observatorio Ciudadano de Cultura y Prácticas de Buen Gobierno con el doctor Humberto Morales Moreno hace unos meses que pudimos asistir. Los felicita a los autores por este importante trabajo. Su pregunta concreta, perdón, literalista soy. ¿Piensan ustedes que la Agenda Globalista 2030 es una creación de esta ultraderecha con una intención oculta? Ya hubo alguna respuesta por parte del doctor Diego y también de la doctora Xochitl, pero ¿desean externar algún otro comentario al respecto? Sí, doctora Xochitl, adelante, por favor. Sí, bueno, de hecho, una parte, no todos los grupos de derechas, pero una parte, los más ultra, eh, están totalmente, abiertamente en contra de la Agenda 2030 y la consideran verdaderamente pues, ofensiva, ¿no? Extravagante, precisamente porque al ser una agenda progresista, o ellos la consideran una agenda progresista, eh, está en favor de lo que ciertos grupos de derecha extrema consideran supremacismos. Y en buena medida estos grupos tratan de combatir lo que ellos consideran como supremacismos raciales, como por ejemplo el darle un justo lugar a las comunidades, a los pueblos originales, por ejemplo, el supremacismo feminista, por ejemplo, el, el supremacismo LGBT y más. Y entonces, al ser la Agenda 2030, la posibilidad de que ciertos grupos que en términos de desigualdad estructural que tiene América Latina han estado todo el tiempo en estratos muy, muy inferiores en la estratificación social, pues entonces hay grupos de derechas que están totalmente en contra de la Agenda 2030, por considerarla una amenaza, digamos, al orden que se está perdiendo. Como estos grupos están pensando en términos de guerra cultural, pues entonces los términos de la Agenda 2030 les parecen subversivos a ciertos grupos. Gracias, doctora Xochitl. Vuelvo a externar la invitación para emitir alguna pregunta, comentario adicional eh, hacia nuestros invitados ponentes y autores. Además, quiero comentarles que eh, me permití entregar un ejemplar de su libro Intermarium a nuestro amigo, al doctor Alfredo Jalife Ramé, el pasado 17 de marzo, simplemente como un ejercicio de intercambio académico y esperando en un futuro inmediato una retroalimentación y una colaboración, sí, también académica, esperemos en un futuro inmediato. Y como parte de estas estrategias, hoy me permitía releer su obra. De esas estrategias del oculto, se hace mucho énfasis en el poder invisible, lo secreto. Vino a mi mente que es la necesidad de que el pueblo efectivamente se organice, como bien mencionaba la doctora Xochitl, y sea un fractal, orden dentro del caos. Y nos encontramos ante un caos permanente, crisis permanente y guerra multidimensional, incluso civilizatoria, ya también se abordaba, se comentaba. Antes de brindarle el uso de la voz a Eduardo Ruiz Ortiz, me permito leer brevemente, hacer referencia al inicio sobre el 50 aniversario de la Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados, que se cumple en diciembre de este año, cuyo texto y espíritu es necesario
releer, replantear. También este año se cumplen 50 años del Instituto Matías Romero, en un ejercicio para repensar el ejercicio y la propia diplomacia, el ejercicio de la cooperación internacional. Su artículo 16 de esta Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados señala que es derecho y deber de todos los estados individual y colectivamente eliminar el colonialismo, el apartheid y la discriminación racial, el neocolonialismo y todas las formas de agresión, ocupación y dominación extranjeras, así como las consecuencias económicas y sociales de estas como condición previa para el desarrollo. Los estados que practican estas políticas coercitivas son económicamente responsables ante los países, territorios y pueblos afectados en lo que respecta a la restitución y la plena compensación por la explotación y el agotamiento de los recursos naturales y de toda otra índole de esos países, territorios y pueblos, así como por los daños causados a esos recursos. Es deber de todos los estados prestarles asistencia. Ningún estado tiene el derecho de promover o fomentar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza. La mayoría de los asistentes virtuales conoce sobre la limpieza étnica en el conflicto Israel y Palestina, más de 35,000 muertos ya, y donde es necesario repensar este texto, el espíritu en sí mismo, y únicamente concluyo con dos acontecimientos del presente. Hoy se formaliza el quinto periodo de Vladimir Putin al frente de Rusia, 2024-2030, y hoy también se cumplen 51 años de la fundación de la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 7 de mayo de 1973, en el ex rancho de La Noria. Solamente un ejercicio retrospectivo para situarnos en el presente y construir esa utopía hacia el futuro, esa utopía con cohesión social. Ya mencionaba la doctora Xochitl sobre qué organización hará frente a las prácticas que imponen y de los proyectos que son impuestos. Es oportuno el recordar esta carta y su espíritu. Adelante, Eduardo Ruiz Ortiz, ¿nos apoyas con la activación de tu micrófono, por favor? Hola, ¿qué tal, Ernesto? Muchas gracias. Un saludo a todos. Buenas noches. Rápidamente, pues mi pregunta para alguno de los tres ponentes, ¿cuál, desde su perspectiva, la pregunta sería, ¿por qué a la derecha mexicana y más que nada a ese grupo pues, de tendencia ideológica de derecha o si es que lo hay, extrema derecha? ¿Por qué le cuesta muchísimo trabajo aceptar públicamente que son pues de derecha? ¿A qué se debe? ¿Por qué no lo asumen? ¿Por qué no dicen, sí, 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 yo soy de derecha, soy de este lado, soy conservador? Hay una obra de Agustín Laje, un politólogo argentino, no sé si han escuchado de él. Pues es es un tanque de pensamiento pues de ese país, y él plantea que, que se asuman como tal, que asuman su ideología, que asuman su orientación, pero aquí en México no lo hacen. Parece que hay una cierta como que cobardía. Entonces, allá en Argentina ya lo hicieron y veamos, y ya lo podemos ver que llegó el presidente argentino. Entonces, ¿por qué le cuesta muchísimo trabajo aquí a estos grupos? Concluyo. Gracias. Pues, a lo mejor porque se oye feo. Mira, lo voy a ligar con otro tema. Tú habla con cualquier público relativamente masivo y pregunta ahí, ¿quién aquí es del proletariado?
y no va a levantar la mano nadie. ¿Quién aquí es clase media? Y la levantan todos, hasta Slim, porque eso de proletariado se oye, entre comillas, feo. Igual eso de derecha se oye feo. Entonces, no estamos en ese nivel del debate ideológico, ni del debate político. Estamos en medio de un debate de etiquetas, donde cada quien trata de etiquetar al otro, pues, para hacerlo ver mal, para supuestamente ganar puntos, etcétera. Y ahí empieza este tipo de problemas que estás mencionando. Por el otro lado, estaba leyendo hoy sobre la fachósfera, que es justamente este ambiente de muchas organizaciones que meten información falsa, que meten información tendenciosa, etcétera. Y déjame reaccionar ante un argumento que se acaba de decir de la limpieza étnica en Palestina. En Gaza hay 5 millones de palestinos, que han aumentado de 2 millones para acá en los últimos 30 años. Y si hubiera limpieza étnica, los palestinos no hubieran crecido, ¿no? Esta semana jamás aceptó que no puede dar cuentas de 10,000 de los 34,000 muertos que dicen que existen. Y jamás tampoco reconoce, y la mayor parte de los críticos tampoco quieren reconocer, que de los muertos, muchos son soldados de Hamás, terroristas de Hamás. 12,000, según los cálculos del ejército israelí. Entonces tú tienes 12,000 soldados muertos, 10,000 que no existen, y te quedan pues, más o menos 10,000 muertos que son civiles. ¿Por qué esos civiles muertos? Muchos no, y ahí les va. Según la ONU, en un conflicto armado, por cada militar muerto mueren 9 civiles. Y en el conflicto de Gaza, por cada militar muerto hay 1.2 civiles. Pero ese 1.2 civiles, que es mucho más bajo que los conflictos en el mundo, ¿por qué son tantos en números absolutos? Porque Hamás los usa como escudos humanos. Y entonces Hamás se pone abajo de las escuelas, abajo de las mezquitas, adentro de los hospitales, y cuando le pegan a los terroristas de Hamás o a los milicianos, como les dice la jornada, pues le pegan a los civiles. ¿De quién es la responsabilidad? Ahora, ¿dónde está la limpieza étnica? Ahí hay una guerra que empezó Hamás. No se olviden, el 7 de octubre Hamás invadió a Israel, atacó civiles, no atacó militares, mató 1,200 civiles, con todas las barbaries del mundo, con todo, usando la violencia sexual para matar mujeres, violó mujeres hasta asesinarlas, las siguen asesinando ya como rehenes. Y entonces, en esa guerra, que es guerra, no hay un intento de limpieza étnica, es guerra. Las guerras son una porquería todas, pero no distorsionemos la información, no caigamos en la fachósfera, ¿sí? Diciendo las cosas que son incorrectas. Limpieza étnica es la que hicieron los nazis, y no los trivialicemos. Limpieza étnica es la que hacen los putis, ¿sí? Ahí está la limpieza étnica. Acá no, acá es una guerra. Y repito, si quieren hablar sobre esos temas, por ejemplo, el 20% de la población de Israel es árabe. No todos son musulmanes, hay árabes cristianos, católicos serán, ¿no? Miembro de la Suprema Corte de Israel es árabe. Díganme en qué país árabe hay un judío. Eso es limpieza étnica. En todos los países árabes eliminaron a los judíos, en todos. Quiero ver qué le va a pasar a un judío que se vaya a Gaza, a ver cuánto dura. Entonces, ojo, ojo, Jalife es una bestia, perdón,
Jalife es un antisemita declarado. Usar a Jalife como experto geopolítico a partir de sus prejuicios, creo que es caer en la trampa. Lo tenía que decir y lo dije, no me lo puedo aguantar. Queremos analizar los conflictos, analicémoslos en serio. Hasta me hago comercial, ¿eh? Acabo de publicar un artículo sobre eso en el último número de Foreign Affairs Latinoamérica, sobre el análisis de la guerra en el Medio Oriente. Si no quieren entrarle a la revista, que ahí se consigue online, yo se los mando. Pero analicemos los conflictos geopolíticamente bien. ¿Qué es lo que hacemos sobre el intermario? Y perdónenme, aprovecho, en ese libro no van a encontrar un rastro de prejuicio. En ese libro no hay odio, en ese libro hay análisis. Y eso es lo que tenemos que hacer si no queremos caer en la fachósfera, ¿no? Y no es agresión, ¿eh? Yo así hablo normalmente, pero no es agresión. Gracias por sus comentarios, doctor Schmidt. Sobre su artículo en Foreign Affairs, ¿cuándo fue publicado, perdón, para América Latina? No, acaba de salir hace 3 semanas. Ahorita les voy a poner ahorita les pongo aquí en el chat les voy a poner. Por favor, sí. Gracias por sus comentarios. Me permito dar lectura a la pregunta emitida por el doctor César Cancino y también nuevamente extiendo la invitación para participar en una interrogante o comentarios adicionales. Suplico lo manifiesten mediante su mano física o mano virtual. Pregunta el doctor César Cancino, ¿qué opinan ustedes sobre de la ideología de género y del lenguaje incluyente? Sí, doctora Campos, por favor, adelante. Sí, bueno, un poquito, para regresarnos a la pregunta anterior de Lalo, a ver, a las derechas no les da vergüenza decir que lo son. Ocurre algo. En los años 80, más o menos, ya saben, cuando hace clic el fin de las ideologías con el verdadero triunfo del capitalismo y además hay una conjunción ahí con las primeras consecuencias ya visibles de la posmodernidad. Y entonces empiezan ahí muchos diálogos entre los grandes valores de la modernidad y otros valores. Entonces es cuando el orden, la religión, el Estado, la familia, etcétera, se vuelven incorrectas, ¿no? Entonces hay como una tendencia a generar muchos mundos de vida y esos mundos de vida, bueno, tenían que respetarse y fomentar la individualidad al extremo, la particularidad más bien al extremo. Bueno, entonces, ser de derechas, pues era incorrecto y era incómodo. Entonces, que te dijeran, ay, eres de derechas, ay, sí, claro, pues no estabas como de moda, ¿no? Porque la moda era cuestionar los grandes relatos propios de la modernidad y entre ellos, pues la familia, la religión, el ejército, el Estado, la ciudadanía, etcétera. Bueno, pasa el tiempo y después, cuando los gobiernos de la marea roja en Europa y de la marea rosa en América Latina comienzan a tener resultados cuestionables, no porque sean correctos, incorrectos, buenos, malos, sino porque ya hay un resultado que se puede analizar y se puede cuestionar. En ese momento, ser de izquierda, pues ya no es tan correcto, ¿no? O sea, cuando las izquierdas, los gobiernos de izquierda cometen excesos de corrupción, de falta de capacidad, etcétera, entonces, bueno, ser de izquierda, pues tampoco es así como tan correcto. En ese momento es que las derechas, a decir de
de Stephen Forti, por ejemplo, se vuelven incorrectas, ¿no? Y entonces comienzan a denunciar algunos elementos que han llevado a minar el orden social, han llevado a cuestionar los valores que han permitido tradicionalmente a la sociedad la supervivencia. Por eso es que ahora ser de derecha es correcto, pero además la estrategia es la incorrección política. A ver, lo hiciste mal y te lo digo, ¿no? Fallaste y te lo digo. Ese tipo de incorrección, cuestionar los gobiernos, cuestionar el régimen, cuestionar los modelos económicos, etcétera, y poner ya el debate en un tono bastante subidito, digamos, de tono, ¿no? Muy directo e incorrecto. Y ahí es donde dicen, sí, somos incorrectos, somos de derechas y estamos cuestionando la libertad, la pluralidad religiosa, por ejemplo, como nos dice la pregunta del doctor Cancino, también la ideología de género, también el supremacismo indigenista, también los idiomas que no son occidentales, todo esto. Ay, pero qué incorrectos son. Sí, son incorrectos y les fascina, ¿no? Y se dicen, soy de derecha y soy incorrecto y les fascina. Precisamente eh, para enlazar con la otra pregunta, estos gobiernos y partidos y actores de estas nuevas derechas eh, no admiten, pues, los diferentes mundos de vida que en otros tiempos se cultivaron en los años 80, ¿no? Los 90. Y entonces, frente a eh, los movimientos de diversidad sexual, de diversidad religiosa, de diversidad lingüística o incluso la estrategia del lenguaje inclusivo, les parecen totalmente chocantes, ¿no? Les parecen incorrectos y les parecen incluso que atentan. Al parecer la doctora Campos tuvo problemas con su conexión a internet, en lo que vuelve. Ah, doctora. Bueno, pues no sé dónde me quedé, pero creo que ya había terminado. Gracias. Me hizo pensar en el aspecto o en la variable lingüística, platicando hace 2 años, en agosto del 2022, con el investigador emérito del INAH, Eckhard Bock-Schmidt. Sí, Eckhard Bock-Schmidt. Le preguntaba yo sobre su opinión. Siempre es bueno contrastar ideas, opiniones y sobre todo ciertas vivencias que tuvo él. Él tiene una obra, sobre patrimonio biocultural, pueblos originarios y comunidades equiparables. Le preguntaba yo su opinión, ya que usted refería sobre la variable lingüística, sobre el Instituto Lingüístico de Verano, a lo que él respondió pues, de manera negativa, ¿no? Como esta entrada que dio en su momento el presidente Lázaro Cárdenas a grupos protestantes como estrategia para pues la evangelización de ciertas comunidades indígenas, pueblos originarios. Fue su comentario, únicamente yo lo recuerdo y esta obra ya la rescaté, la concluí, perdón, me permití citarla, porque él habla sobre los territorios de muerte y territorios de vida, ¿no? La libre autodeterminación de los pueblos, habla sobre, claro, estamos hablando de proyectos de soberanía alimentaria. Él es muy claro en su postura respecto a la necesidad urgente de legislar acerca de la soberanía alimentaria y contrarrestar los efectos del OPOP 91, protocolo de Nagoya,
convenio sobre la diversidad biológica que afecta a la semilla nativa y ese intercambio del germoplasma, ¿no? Lo comento por el hecho, doctora Campos, de la variable lingüística, ¿no? Cómo estas estrategias, fachada, en su momento, dada la postura de Kurt Boge-Schmidt, como una estrategia para intervenir en nuestro país, y él respondió que un grupo de académicos los expulsaron de nuestro país, pues fueron sus palabras, lo cito solamente a él. Y concluyo nada más con esta variable de los grupos protestantes y su intervención en nuestro país. Bueno, para fortalecer el Estado laico, el laicismo, laicidad, a mi juicio está en riesgo hacia el año 2025, ya que existe una agrupación política nacional denominada Humanismo Mexicano, dicho por Sharim Guzmán, quien fue miembro de la Iglesia a la Luz del Mundo, donde él abiertamente en una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela menciona que quien fuera líder de dicha congregación pretendía incidir, penetrar en el sistema político mexicano mediante la creación de un partido eminentemente apuntalado por su congregación y esta agrupación política nacional Humanismo Mexicano. Actualmente hay 3 diputados que militan en el partido Morena, pero que en 2025 seguramente buscarán constituirse como partido político, así como la agrupación política nacional que dirige el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, Frente por la Cuarta Transformación, y otras 6 más. Pero a mi juicio considero que es necesario desarrollar un ejercicio permanente para fortalecer el Estado laico. Esa es mi opinión y mi comentario. Doctor Diego, desea usted intervenir, ¿verdad? Sí, Eduardo, Ernesto, la pregunta de Lalo, igual, yo perdón que siga con mis diapositivas, no sé si se ve bien por ahí alguna que estamos tratando de compartir. Se ve bien. Sí, se visualiza solamente si pudiera en pantalla completa, por favor. Ok, mira, ahí fíjate cómo en el país, pues somos todos conservadores, ¿no? La izquierda y la derecha. Y un poco esta idea de que en la época de la transición, en la época neoliberal, efectivamente se fundamentó lo políticamente correcto, como decía la doctora Patti. Pero antes de la transición, sí había, ¿no? Pues esta claridad o esta perspectiva, esta derecha que era más afirmativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora que la transición en México pues ha sido muy cuestionada y que después del boom del 2018 en el mundo también con las pandemias, se ha perdido la crisis y se ha perdido lo políticamente correcto por la crisis que tiene la democracia, encontramos que estas derechas agresivas, estas derechas bastante radicales vienen a México, ¿no? Hay en México, están ahí el caso de México Republicano, está Eduardo Verástegui, está por ahí Frena, está Gilberto Lozano y bueno, algunos actores de la alta jerarquía que están ya en esta perspectiva empresarios de ser de esa derecha identitaria y radical, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas derechas. Y bueno, hay una derecha vergonzante. Hay una derecha que así como les dijo Vox, por ahí, a ver si aparece esta imagen, la derechita cobarde, como decía este personaje, pero ahí sigue, ¿no? Y tendrá que tomar una decisión a futuro. Creo que casos como el de Argentina están radicalizando algunos grupos, Italia,
Bélgica, Alemania. Y bueno, esa derecha liberal también está en crisis, ¿no? Esa derecha un poco moderna, como en algún momento lo planteaba Roger Bartra. Son los tiempos, son las modas, a veces son muy peligrosas, pero también creo que en México esa derecha no ha permanecido oculta, ¿no? Hubo una época en que esa derecha escribía bastante, tenemos repito, a Salvador Borrego, a José Vasconcelos, aquí mismo en Puebla había intelectuales muy notables, ¿no? que se manifestaban como de derecha. Manuel Díaz Cid, pues está a la altura de estos intelectuales también de derecha, pero con sus contradicciones y sus diferencias, ¿sí? El personaje ahí de el cerebro, el intelectual de los tecos, Carlos Cuesta, pues era incluso más radical que Santiago Abascal, ¿no? que Salvador Borrego. Pues no son derechas muy políticamente correctas, y así como en Argentina, así como estos libertarios, eso ya ha pasado en México. Solo que, bueno, pues hoy esa derecha tendrá que tomar la alternativa, la derecha moderada, la derecha liberal, si se radicaliza, ¿no? Eduardo Verástegui, si triunfa Donald Trump, será un personaje muy importante de esas derechas radicales y bueno, pues ya hemos visto ahí que no son nada políticamente correctos. Gracias. Gracias a usted, doctor Diego, por compartirnos su pantalla. Muchos comentarios, pero ya para ir concluyendo, nuevamente invitar si desean intervenir, comentario adicional o alguna interrogante, algún invitado. Tengo en mis manos un manual, se titula El Manual para Salvar a México en 2024. Fue obsequiado, creo que se lo mostré a la doctora Xochitl Campos, cuando amablemente me invitaron a comentar su libro, desde mi ignorancia en el tema intermarium. La rebelión de la clase media, Guillermo Velasco. Álvaro Delgado ha profundizado ampliamente Velasco Arzar, Ardabil Migoni. Al final, ellos, bueno, es un manual para motivar a la ciudadanía que participe activamente en la toma de decisiones. Al final, ellos proponen una serie de organizaciones, cito, leo textual, alternativas para participar citadas en este libro: Asociación Nacional Cívica Femenina, Change.org, CitizenGo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Coparmex, Frente Cívico Nacional, Frente Nacional por la Familia, Fundación Get Up, Instituto Mexicano para la Competitividad, Instituto Nacional Electoral, Instituto de Política Laboral, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hago una pausa porque recientemente la presidenta de dicha organización ha sido objeto de discusión en la vida pública, en la opinión pública, por el antecedente de su ex esposo y ese vínculo con Pemex y ese presunto, bueno, lo hablo presunto en el presente, suicidio, ¿no? En Pemex. Y bueno, que reciben además recursos de la USAID. Ya la doctora Campos, el doctor Schmidt y el doctor Diego Velázquez hablaban sobre ciertas agencias que otorgan financiamiento a los think tanks y robustecen su actuar. Reciben recursos de la USAID, United States Agency for International Development, y una serie de organizaciones en donde ellos invitan a colaborar y a participar. Yo pregunto, ¿por qué Opción Ciudadana no la incluyen? ¿Por qué no incluyen el colectivo Yo Ecologista, etcétera, ¿no? Obviamente pues, se trata de un ejercicio a modo donde son sugerencias sesgadas, yo me permito decir. Respeto a algunos de los integrantes, pero el pensamiento crítico y la reflexión, considero, debe estar presente en todo momento de la vida del ser humano. Me permito leer un comentario de
el doctor César Cancino, más enfocada, sí, retomando la pregunta anterior, pero sobre qué piensan ustedes, doctores, de la ideología de género y el lenguaje incluyente. ¿Qué piensan de esos nuevos paradigmas, si se me permite así referir? ¿Desean externar algún comentario al respecto, por favor? Bueno, pues son procesos políticos evolutivos, normales en la forma en que la modernidad avanza en las civilizaciones, ¿no? Ernesto, tú has hablado de qué hay que hacer para una cultura de la paz. Efectivamente, pues reconocer el pluralismo, ¿no? Obviamente esos pluralismos a veces tienen acciones diferentes para manifestarse y es la dialéctica normal, ¿no? De sociedades industriales, posindustriales, capitalistas, liberales, y pues en efecto, ¿no? El tiempo, el cambio no se pueden detener. Tarde o temprano estas evoluciones van a generarse, rupturas, clivajes, cambios, para bien o para mal. Y en las democracias eh, liberales, al menos es el argumento de la ciencia política, sus conflictos se resuelven de la manera más pacífica. Hay otras civilizaciones, hay otras cosmovisiones que, bueno, pueden ser más tolerantes e intolerantes respecto de estos cambios. Pero pues son procesos normales. Creo que nuestro país está muy rezagado respecto de algunas de estas demandas y otras. Hemos explicado y en el Intermarium se señala, América Latina es una sociedad antiliberal, eh, no permite ciertos cambios por esa hegemonía del nacionalismo católico, por esa hegemonía, como tú señalas bien, de religiones muy conservadoras. América Latina es la reserva espiritual de la Iglesia Católica, pero eso implica muchas cosas buenas y muchos problemas, ¿no? Y pues el catolicismo también está enfrentando esos cambios de diferentes maneras. Hay grupos muy intolerantes y hay grupos que están comenzando a ser inclusivos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, es parte de nuestra modernización, es parte de, algunos antropólogos señalan que América Latina somos sociedades feudales tratando de modernizarnos, ¿no? Estamos saliendo de este feudalismo capitalista a un estadio liberal que es muy complicado, ¿no? Y que seguramente va a tardar todavía muchos años. Gracias, doctor Diego. Doctora Xochitl, ¿desea intervenir? Sí, ahora, en realidad aquí la pregunta es, ¿qué hacer para construir ciudadanos? ¿No? O sea, para que no nos quedemos en la discusión sobre pensar en la pluralidad social, sino de qué manera se construye un ciudadano desde esta pluralidad, ¿no? El secreto, me parece, pues está definitivamente en el fortalecimiento de ciertas instituciones, independientemente de las adscripciones, digamos, que pudiéramos tener en términos raciales, culturales, de cualquier tipo de preferencia, hablantes, etcétera, ¿no? Gracias. Yo Sí, doctor Samuel, por favor. quiero reaccionar un poco rápido a la pregunta de César Cancino. Eh, he visto discusiones muy interesantes sobre esta cuestión del lenguaje. Gente que se irrita muchísimo cuando le hablan el todos, el todas y ahora es el todes.
y veo gente muy seria que respeto mucho que usa el lenguaje ya como si nada, ¿no? Me encuentro, por ejemplo, en ciertas instituciones que llego y que ahora resulta que hay baños que se puede usar quien se le dé la gana. Ya no es para hombres, ya no es para mujeres, entra ahí el que quien quiere y se acabaron estas divisiones, ¿no? Yo no estoy tan seguro si es una ideología o si es simplemente una reacción ante cierto tipo de demandas, ante cierto tipo de cuestiones. En fin, no sé ni cómo calificarlo. Pero lo que yo diría es que esto es una cosa de la democracia. Y en la democracia esas cosas pasan. En la democracia entran lenguajes, entran comportamientos, entran demandas. Un poco ahí está el esquema que puso Diego de Easton, ¿no? Las inputs de la gente que quiere igualdad entre géneros, etcétera, y los outputs que son pues baños comunes y lenguaje distinto y lo demás. Simplemente creo que es una cosa democrática y, y correrá su curso, ¿no? En una ocasión yo me quejaba un poco sobre el Spanglish y sobre el ingliñol, porque me parecía que era así como que una barbaridad. ¿Cómo es que la gente habla de esa manera? Y me decía un amigo sociólogo, pues es que así son las sociedades que se están acomodando. Ese es el dinamismo social. Y en esta dinámica, efectivamente, hay grupos que han influido para que pensemos distinto sobre cómo vemos a los géneros y qué bueno además, ¿no? Que ahora estamos empezando a aceptar que una mujer va a ser presidenta y que vamos a aceptar que no puedes estar golpeando a las mujeres y que tenemos que aceptar que tenemos que atacar con todo rigor a los violadores, ¿no? Eso es parte de este conflicto y es parte de esta dinámica y es parte de esta presión. Y por el otro lado, si eso trae consigo ese cambio en el lenguaje, pues qué bueno. Y el tiempo lo dirá si la gente sigue trabajando. Vamos, es que ahora ya los jóvenes hablan en un lenguaje que uno no les entiende y se mandan mensajes con siglas que uno no entiende. Pues que eso es parte de la evolución. Y hay cosas que se quedan y hay cosas que se van y ya veremos qué tiene la fuerza social para quedarse y qué es lo que no la tiene y que entonces desaparece. Gracias, doctor, por sus comentarios. Y sí, efectivamente, el dinamismo social y los cambios civilizatorios deben ser obligadamente considerados para quienes aspiran a conducir y a dirigir el destino de una nación, de una entidad. Y como bien se refiere también en su obra, la obra en cuestión, hablan sobre la incapacidad para comprender los cambios sociales y quien no los comprenda, yo creo que quedará rebasado y además imposibilitado para articular y estructurar sus políticas de gobierno, políticas públicas y políticas de Estado. Por concluir, ya nos acercamos a la conclusión de esta presentación del libro enriquecedora que nos obliga a ejercitar la reflexión y en particular con ese enfoque de la cultura de paz. ¿Cómo define la cultura de paz la UNESCO? Doy lectura. Una cultura de paz está basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos que se realicen actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. La cultura de paz se basa en la idea de que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto armado, sino un estado positivo en el cual se promueve la justicia, la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación. La cultura de paz se manifiesta en diferentes niveles, desde las relaciones personales y familiares hasta las interacciones a nivel internacional. Implica la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos,
la inclusión social y la promoción de la educación y la comprensión intercultural. Esto en el marco también de una declaración que llamó mi atención, interés, la declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, que data del 12 de noviembre de 1997, al igual que la Carta de los Derechos y los Deberes Económicos, un bello poema que de no llevarse a cabo, de no ejecutarse y no existir una concordancia y coherencia, seguramente enfrentaremos más conflictos a lo largo de este siglo. Nosotros, creo yo, debemos pronunciarnos a favor de la paz y de la tolerancia, la democracia, y sobre todo también para contrarrestar, concluyo, para contrarrestar los efectos nocivos de la posverdad. Ya los doctores hoy ponentes han participado con el doctor Gerardo Lozada también, abordando la posverdad, y a mi mente vino una frase que rescato del libro El futuro a debate, que coordinó Margarita Arroyo y Tomás Miklos, uno de los prospectivistas reconocidos en México y a nivel internacional. El futuro a debate, donde también escribe el doctor Luis Gonzaga Benavides y Lizaliturri sobre su prospectiva y perspectiva comunitaria. Recuerdo sobre la cita, sobre la verdad. ¿Es verdad la verdad o depende de la incomodidad que nos haga sentir para aceptarla o rechazarla? Pero ante una época tan álgida y donde el flujo de la información es constante y nos rebasa a diario, es necesario, insisto, ejercitar este tipo de conversatorios, reflexiones, presentaciones del libro para contrarrestar los efectos nocivos de la posverdad y evitar la manipulación, los sesgos de los que todos hemos sido objeto, y es necesario contrarrestarlas con otras fuentes, otros autores, al menos así lo considera un servidor. Concluimos agradeciendo su tiempo, doctor Samuel Smith, doctora Xochitl Patricia Campos López y doctor Diego Martín Velázquez Caballero. Gracias por su tiempo, su disposición, su voluntad para motivar la participación social, ciudadana, reflexiva, crítica y autocrítica, donde podemos aprender unos de otros, y en eso precisamente radica y consiste la educación permanente, un proceso de educación permanente que nos humanice unos a otros y donde podamos ampliar el conocimiento de diversos temas. Gracias por su tiempo, su disponibilidad, y esperamos poder concurrir en un futuro breve en el desarrollo de actividades académicas a favor de una cultura de paz para el desarrollo armónico del bien ser mediante el bien hacer y detonar el bienestar social y humano. Gracias por su tiempo. Permanecemos en comunicación. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy generoso. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Tardes. A ustedes. Gracias. Gracias.